Cuántico. Salto Cuántico. Podcast de Asad Coach. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Salto Cuántico. Estoy muy contento de recibirlos en una nueva semana en este viaje cósmico en el que estamos juntos, en este gran planeta Tierra, en esta gran oportunidad que tenemos, ¿cierto? Para venir a aprender, a disfrutar, a jugar en este gran espacio, ¿no? Y todos venimos a algo distinto, pero al mismo tiempo tenemos algo en común. Venimos a, ojalá, encontrar ese camino de vida, a ser felices, a poder disfrutar esta estancia que dura un tiempito. Y en este lugar, Salto Cuántico, lo que hacemos es intentar unir ciencia y espiritualidad. Ya está bueno, ¿no? Ya está bueno de separar los temas. Y la espiritualidad, yo me he dado cuenta que llega mejor cuando es entendible. Mucha gente se queda en los grandes lemas de la espiritualidad, en los grandes titulares, en los libros. Por muchos miles de años fue así y era solo para pocos, para algunos. Si te quedas con los grandes temas de conócete a ti mismo, descubre tu vida, tu yo superior, las vidas pasadas, resulta que suena muy bien y a mucha gente le hace mucho sentido, pero al momento de llevarlo a cabo, al momento de llevarlo a cabo en el supermercado, en el parque, en el trabajo en la mañana, cuesta a veces bajar esos grandes temas a lo cotidiano, ¿no? Y me he dado cuenta que cuando las personas van entendiendo la mecánica de este videojuego, con la física, con lo que se sabe, con lo que se ha descubierto, de cómo funciona tu taza de café, la mesa, la silla, de cómo funcionan tus pensamientos, de qué activan, qué no activan, realmente ahora sí lo podemos llevar al día a día. Es lo que intento hacer en el proceso individual experiencia, al que te invito. Es un proceso online que puedes tomar desde cualquier lugar del mundo. En mi Instagram hay ya algunos testimonios, lo vengo dando hace más de un año. Y realmente es un proceso transformador, creo, por eso, porque se puede entender por fin, los conceptos espirituales, llevarlos al día a día, entendiendo las reglas de este videojuego. Estamos en un videojuego, estamos en una especie de simulación, en una especie de holograma en donde si despertamos, que es lo que han venido a decirnos muchos maestros místicos a lo largo de la historia de la humanidad, despierta, esto funciona diferente, la mesa no está ahí, tú sientes que hay una mesa sólida frente a ti, tú sientes que tienes dedos sólidos, pero todo esto es parte de un gran videojuego. Es por eso que los físicos se han ido dando cuenta de que está todo vacío, de que todo se va apareciendo cuando el observador mira, la mesa se arma y aparece para ti cuando la percibes, si no, no está ahí. Esto es como un videojuego. Y hay premios Nobel y esto está súper investigado y hay papers y todo eso yo te lo enseño en experiencia, un proceso que dura 3 meses, 14 semanas y las personas realmente no son la misma cuando salen que cuando entraron. Hay un cambio y te puedo garantizar que no vas a ser la misma persona porque la información que te vas a llevar va a cambiar la forma en que ves tu vida, el día a día, en la mañana, en la tarde, en la noche, tu trabajo, tus relaciones, los sueños que tienes, tu pasado, tu futuro, etc. Bueno, y digo esto porque lo que intentamos acá en Salto Cuántico una vez a la semana es traer un tema a colación para que lo podamos mirar desde otra perspectiva, en donde unimos también ciencia y espiritualidad. Y hoy día te quiero hablar de una gran maestra, de una gran amiga, una gran aliada que te puede hacer conseguir tus metas, tus sueños de mejor manera. Y esa gran aliada que a veces se menosprecia, que a veces se esconde, que no la queremos ver, miramos para otro lado,
es la soledad. La grande y majestuosa soledad que yo realmente le hago reverencia. Es una maestra que a veces está ahí en segundo plano y que brilla en ese lugar y sabe que muchas veces eh, se le ubica en el trasfondo y poco se le reconoce. Vivimos en una época en donde la gente arranca de la soledad, o sea, es como malo estar solo, se relaciona con cosas negativas estar solo. En un mundo súper hiper conectado, eh, tienes que acompañarte de gente, tienes que estar conectado con alguien. Hay mucha gente, aunque suene impopular, que se empareja, busca una pareja para vivir, aunque no sea feliz, pero estar con alguien para tener que hacer el viernes en la noche, el sábado en la noche. Por último, tengo a alguien con quien hacer algo. Obviamente hay gente que es feliz y plena y ama a su pareja y está perfecto, pero digo que hay mucha gente que no sabe estar solo, que no sabe llenar los espacios con su propia energía y con su propia existencia. Hay personas que por no estar solo están con una mascota, es con un animalito y está perfecto. Y nuevamente hay gente maravillosa que crece y se expresa maravillosamente con un animal de compañía. Perfecto. Pero me refiero que hay un boom por llenar los espacios. Si no es con una pareja, es con una mascota. Y si no, con alguna aplicación y con mucha televisión y llenamos de estímulos la casa para no estar nunca solos. Y en realidad, a lo largo de miles de años, los maestros han sabido que las grandes cosas para manifestar la vida que quieres ocurren en la soledad. De lo que hoy te voy a hablar es de un secreto. Un secreto que involucra estos espacios de soledad, de vacío, de estímulos, ¿no? Y es un secreto técnico, es un secreto físico, es un secreto de una regla de este videojuego y que no ocupamos por ignorantes, porque no nos atrevemos a estar solos. ¿Ah? Hay gente que no sabe viajar sola, que no sabe vivir solo, se sienta mal, que no sabe estar ni siquiera un día solo, que se siente mal cuando no hay bulla, cuando hay silencio, cuando no hay voces. Em, y se pierden lo más grande de esta vida, ¿cierto? Que es el misterio y la magia que ocurre en la soledad. Y esto lo saben los maestros y esto lo han sabido las culturas místicas durante toda la vida. Quiero partir diciendo que acá no me voy a referir en estos minutos a la soledad triste, ¿no? A la soledad no elegida, a esa soledad que quizás los adultos mayores llegan solos, tristes, abandonados, sin redes humanas, sin círculos sociales en donde poder moverse, interactuar, tener salud mental, emocional. No me refiero a esa soledad de estar en un rincón acurrucado con depresión, oscuro. Se entiende, ¿no? Acá me refiero al arte de llenar espacios con tu energía de manera luminosa, de manera alegre, contenta, plena, de manera consciente. A esos espacios que pueden ser un momento en el día, que pueden ser un momento en la semana. O puede ser la gente que vive sola y que le encanta su maravillosa soledad, que también hay mucha de esas. Mucha gente que ya descubrió este secreto. Pero aún así, la gente que está sola por derecho propio, por elección propia, tal vez no conoce este secreto del que vamos a hablar hoy, ¿vale? Pero quiero partir diciendo que acá hoy voy a hablar de esa soledad maravillosa, linda, gozada, ¿no? Elegida, que es una maestra que te enseña, que te hace evolucionar y que mucha gente está reconociendo y viviendo. Pasa lo siguiente, mira. En muchos capítulos anteriores, tú sabes, puedes ir a escucharlos, puedes repasarlos. Hemos hablado de cómo funciona esta realidad. Y me voy a tomar de un concepto que ya hemos ultra revisado y súper conversado en reiteradas ocasiones, ¿no? Y es que tú estás permanentemente yendo a buscar información a otra dimensión, a otro lugar,
invisible a tus ojos, que luego se proyecta acá en este espacio material como tu vida, ¿vale? O sea, todo lo que estás construyendo, viviendo, interactuando con personas, con cosas, tu vida cotidiana. Es la proyección desde otra dimensión. Esa otra dimensión tiene las infinitas posibilidades y tú vas seleccionando con una especie de criterio o algoritmo lo que se proyecta acá o no, ¿vale? Ok. Si quieres aprender más de esto, te invito a tomar experiencia. Ahí vas a entender todo esto en detalle. Bueno, ¿cuál es el asunto? Nosotros para construir la vida que vinimos a vivir, que tu alma, tu ser superior, escogió, planificó antes de nacer, cuando tú llegaste a este planeta y naciste, viniste con el plan ya armado. Entonces, llegas acá y empiezas a desarrollarlo, pero con el velo del olvido, como le llaman muchas culturas. Entonces, este camino de estar en la Tierra es un camino de estar en un videojuego donde te sumerges y empiezas a leer señales, pistas, a despertar quién eres, a qué viniste, cuál era la idea, por qué vine acá, quién soy yo, soy este personajito con nombre, apellido, nacionalidad, o soy mucho más y acá solamente me expreso como este personaje, pero yo estoy afuera del videojuego intentando acordarme a qué vine. Para poder tú empezar a conectar con esas ideas, quién soy, a qué vine, de qué se trata este videojuego, tú tienes una gran herramienta y esa herramienta es tu cerebro. Tu cerebro, esto es increíble porque no nos enseñan en ninguna parte, tu cerebro es una herramienta, una máquina maravillosa que te permite viajar en el tiempo-espacio, viajar a otras dimensiones. Mira como que tu cerebro es una especie de nave espacial o de portal intergaláctico, como quieras verlo. ¿Cómo funciona? Tu cerebro es una máquina que puede cambiar frecuencias, ¿cierto? Como la radio o como una nave. Entonces imagínate que tú vas en una nave y se mueve por frecuencias. Entonces tú cambias las coordenadas, cambias las frecuencias y te lleva a otro espacio, a otro universo, a otra dimensión. Vale, algo así. Tu cerebro, y esto se ha estudiado, es súper claro, está ahí en todos lados, no, nada raro, nada del otro mundo. Tu cerebro se mueve por frecuencias. Las frecuencias clásicas, como se han ordenado, son las frecuencias beta del día, cuando tú funcionas, vas a tu trabajo, estás despierto, todo el día, ¿no? Beta. La maravillosa frecuencia beta te permite funcionar en el mundo, en este videojuego. Por muy ilusorio y real que sea esto, igual tienes que funcionar y a eso viniste, ¿no? Eso es beta. Luego están las frecuencias alfa, que son una especie de puente, de espacio, de recalada, de descanso, en donde tú puedes bajar, incluso funcionando en el día, entras en espacios alfa, en donde bajan las frecuencias y ya puedes entrar en espacios de creatividad o conexión con otra información. Luego bajas a teta. En teta ya vas saliéndote un poco de este videojuego y puedes conectar derechamente con otra información en estos estados hipnóticos que son los tetas. ¿Ah? Por eso mucha gente en hipnosis puede sanar cosas, recordar, ver vidas pasadas, porque en teta ya estás un poco fuera de esta dimensión. Y luego está la frecuencia delta, que delta es prácticamente estás absolutamente fuera de esta realidad, pero también te vas disolviendo en tu ego, en tu yo. Es como que el cerebro deja de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es súper interesante lo que te voy a decir ahora, que te va a ayudar a entenderlo. En beta, tú eres tú. En beta, tú tienes los circuitos que determinan tu identidad activados. Entonces, el Default Mode Network, el famoso DMN en neurociencia, es donde se guarda la sensación de identidad. Cuando se enciende este circuito, la red neuronal por defecto en español, se enciende el circuito y tú sientes que eres tú, que tienes una historia, que eres la misma persona de ayer, antes de ayer y de hace 10 años atrás, que tienes un pasado, una personalidad, una identidad, etc. Entonces, se ha estudiado que cuando las personas les mapean el cerebro y les tiran conceptos, cuando los conceptos no hacen referencia a nada de ellos, no se enciende. Pero cuando aparece algún concepto que sí es parte de tu background y que hace referencia a ti, se enciende esa red. Por ejemplo, si una persona es músico y de pronto se menciona la palabra zapato, capaz que no se va a encender, pero se enciende la palabra
piano o guitarra y se va a encender porque tiene que ver con tu radio de personalidad. ¿Se entiende? Entonces ahí se guarda la sensación de quién eres tú, en términos simples. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando tú estás en beta funcionando de día, lleno de estímulos, tu cerebro ocupa beta para decodificar la realidad material allá afuera. Estás allá afuera viendo al perro, al gato, al semáforo, el autobús, tu oficina, tu jefe, el café, el vaso de agua, lo que sea que está en el mundo allá afuera. Allá afuera, decodificar cosas, una diferente de otro, el perro es diferente del gato, diferente del árbol, diferente de la nube. Entonces, todo este mundo lo tienes que decodificar con tu cerebro, se sabe, ¿no? Lo auditivo en el córtex occipital, lo auditivo en el córtex temporal, lo visual en el córtex occipital, lo táctil o sensorial en el córtex sensoromotor. O sea, son distintas zonas donde tu cerebro decodifica el mundo de allá afuera. Cuando eso ocurre, tú estás allá afuera, decodificando el mundo, decodificando los estímulos que te anclan allá afuera. Sígueme, que esto es súper interesante. Te anclas allá afuera, hay estímulos que se forman y tú decodificas allá afuera, y las ondas beta se caracterizan porque estás atento a allá afuera, pero todas las zonas del cerebro, todos los compartimentos del cerebro funcionan a su propio ritmo. O sea, imagínate todo tu cerebro, cada parte a la suya, cada cosa por su lugar, sin coordinarse, con distintos sobresaltos, unos por allá, otros por acá. Imagínate, a veces se ocupa el ejemplo del estadio. Un estadio donde cada persona está teniendo su conversación, sus gritos, sus cánticos, y nadie se coordina con nadie, cada uno va a la suya. ¿Vale? Eso es beta. Cada zona por su lado, sin coordinarse con nadie, una descoordinación total, pero enfocada en la decodificación de estímulos del allá afuera, del mundo. Vale. Cuando tú bajas a alfa, esa descoordinación del allá afuera va desapareciendo gradualmente, dando paso a una pequeña coordinación. Las distintas zonas empiezan de alguna manera a precoordinarse, vamos a decirlo así, y tú sacas tu atención del allá afuera y te vas un poco a este puente del allá adentro. Estás un pie afuera y un pie adentro, un poco en alfa, ¿no? Estás igual escuchando, viendo cosas quizás, pero en una especie de mini trance de relajación. Por ejemplo, cerca del 60-70% del córtex, si no me equivoco, cerebral, está de alguna manera directo o indirectamente relacionado a lo visual, ¿vale? Entonces, cuando tú solo cierras los ojos y respiras profundo y te aquietas, inmediatamente pasas a alfa. Obviamente, si cierras los ojos y estás preocupado porque estás en una línea del tren y viene el tren, da lo mismo cerrar los ojos, vas a estar súper estresado y preocupado en el allá afuera, ¿cierto? Entonces, si tú cierras tus ojos, estás en un lugar tranquilo, el exterior desaparece, ya no tienes que decodificarlo, 60-70% en lo visual, ¿cierto? Ya no es demandado porque cierras los ojos y pasas a alfa. Para tú poder empezar a salirte de beta, salirte del mundo, tienes que no estar expuesto a estímulos que te demanden estar allá afuera. O sea, repito lo del tren. Si viene un tren, hay un estímulo afuera que te está molestando y te está demandando la atención. No puedes salirte del mundo porque hay algo que te lo demanda. Si estuvieras en la jungla y está lleno de animales peligrosos, no puedes salirte del mundo, del allá afuera, porque hay cosas que te lo demandan. Entonces, para empezar a salirse a alfa, necesito estar en un lugar tranquilo donde el mundo no me demande, donde yo pueda sacar mi atención del allá afuera. ¿Se entiende, no? Entonces, los estímulos, el estrés, las cosas que pasan y me demandan la atención, me obligan a estar en beta. Entonces, no me dejan salirme del mundo. Imaginémonos que estás en un lugar tranquilo para continuar la explicación. Tú te sales de beta, entras a alfa. En alfa, las ondas cerebrales van de alguna manera tranquilizándose. Si en beta eran muy agitadas hacia arriba y hacia abajo, en alfa ya las onditas son un poquito más largas y más planas y más sosegadas. ¿Y qué es lo que pasa? Que las distintas zonas del cerebro se empiezan a precoordinar. No están coordinadas aún, pero un poco menos caótico que en beta. Y te vas yendo un poco hacia el adentro y dejas de estar en el afuera. ¿Se entiende, no? La transición. ¿Qué pasa si entras en teta?
ya estás en un estado de relajación mucho más profundo. Lógicamente, para lograrlo, no tienes que estar amenazado o amenazada por o demandando la atención, algún estímulo del exterior, ¿no? Ya lo entendimos. Entonces, espacio ultra de relajación, quietud, silencio, no hay estímulos ni sonoros, ni auditivos, ni cognitivos. Cuando tú pasas a teta, continuemos el degradé que veníamos armando. Ese estado de precoordinación ya es de coordinación. Las distintas personas del estadio ya están cantando la misma canción, al mismo ritmo, en el mismo tono, en el mismo tempo, y hay una ola enorme donde todas las zonas del cerebro empiezan a levantarse y aplacarse, levantarse y aplacarse, levantarse y aplacarse, al mismo ritmo de las ondas teta, y hay una coordinación global. Es muy bonito lo que pasa, porque todo el cerebro empieza como un gran estadio cantando la misma canción y se escucha potentemente. A diferencia de beta, donde cada uno gritaba lo que quería, a destiempo, donde no se entiende nada en el global, acá en teta se entiende perfecto lo que está pasando porque todo el estadio está cantando al unísono, al mismo ritmo. ¿Qué es lo que ocurre? Estás absolutamente en el dentro, ya nada en el fuera. En teta estás absolutamente en la otra dimensión, la que proyecta la realidad que tú vives acá. ¿Se entiende? Entonces, para estar en teta, tú tienes que salirte de los estímulos. Y ahí es donde quiero llegar. Para salirte a teta, y ya hablaremos de delta a continuación, pero para entrar en teta, estados teta, donde tú ya estás en ese trance hipnótico en donde puedes acceder a información de afuera, de la otra dimensión, de donde tú provienes, y esa información es la que se te proyecta a tu vida, por lo tanto puedes empezar a influir en lo que se te manifiesta, en lo que te aparece, en las distintas probabilidades que van a empezar a hacerse efectivas acá en tu vida. Puedes empezar a ser ese mago, ese brujo, ese chamán que empieza a hacer aparecer cosas en tu vida, sincronías, datos, informaciones, tomas decisiones con información, con intuiciones, con precogniciones, y empieza a cambiar absolutamente este videojuego. Pero para entrar en teta, tienes que estar en ausencia de estímulos. Por lo tanto, para estar en ausencia de estímulos, tienes que estar en espacios de soledad. Y ahí quería llegar. Si tú estás en un lugar donde hay mucha gente, el allá afuera, la jungla, te va a estar llamando permanentemente. Alguien te habla, si estás con tus hijos te demandan, tu esposa, tu esposo, tu jefe. O sea, si estás con gente, estás allá afuera en el mundo. Por lo tanto, no puedes entrar en teta y no puedes construir tu vida en base a intuiciones, precogniciones, claridades. No puedes manifestar como hacen los maestros en el otro lado de la realidad lo que se termina proyectando acá. Y por lo tanto, tu vida es menos enriquecida, tu vida es menos coherente, menos armónica, menos sincrónica. Todo se demora más, todo es más friccionado, más sufrido, no hay coherencia en lo que estás construyendo, no te llega información del otro mundo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la soledad, entendida así, por eso te doy este relato para que se entienda así, la soledad es el espacio donde tú creas, es el espacio donde te conectas con tu ser superior, con el mundo de las infinitas posibilidades, con el campo cuántico, con la otra dimensión, llámale como quieras. Pero tienes que salirte del mundo para conectar con esa información, y para eso tienes que estar en soledad. En soledad entendida como ausencia de estímulos, donde no estás con gente, no estás en peligro, no estás con amenazas, no estás con el trabajo, no estás con el computador que está demandándote enviar un correo. Ausencia de estímulos del mundo, ausencia del mundo, ausencia de este videojuego, ¿se entiende? Tienes que estar en soledad. Soledad entendida como la ausencia del mundo. Cuando tú empiezas a entender que la soledad es ese espacio de creación, es ese espacio en donde se cocina lo que después se manifiesta en esta realidad, te explotan los sesos y dices, ¿por qué esto no lo supe antes? Los grandes maestros, los grandes músicos, los grandes pintores, para poder crear necesitaban estar solos. Y cuando digo soledad, puede ser una soledad escogida transitoria. No tienes por qué solamente irte a la punta del cerro viviendo solo como ermitaño. Espacios de soledad en la semana, toda la mañana para ti, varios días para ti, los fines de semana para ti, o una vez al mes para ti. Pero para poder conectar con el lugar en donde se cocina
tu vida, tienes que estar en soledad. Este es el gran secreto que los maestros sabían. Los maestros, para poder manifestar y para poder conectar con su espacio interior, con las intuiciones, con las respuestas, con las decisiones que debían tomar, ¿qué hacían? Tú lo sabes. Se apartaban a la soledad. Se iban a un monte, se iban al desierto, se iban a un monasterio, se iban al bosque, a la naturaleza. Un día, una hora, una semana, un año, pero se iban en búsqueda de ese espacio de soledad. La soledad simplemente es el lugar en donde tú conectas con la base de lo que después se manifiesta acá. Cuando tú lo entiendes así y te sales del cuentito típico de que la soledad es mala, la soledad no me gusta, la soledad es depresiva, no quiero estar solo, nos han vendido una sociedad, un cuentito, una noticia en donde la soledad está mal vista. Capaz que a propósito, si yo te vendo que la soledad es mala, voy a evitar que tú te conectes contigo. Entonces, el espacio donde se cambian los códigos, lo voy a decir en términos computacionales, el espacio donde se cambian los códigos que después se manifiestan como tu realidad es en la soledad, en la ausencia de estímulo, en las ondas teta, al menos. ¿Por qué digo al menos? Porque hay otra estancia aún más profunda de estado de relajación máximo, de ausencia incluso de actividad cerebral casi, que los maestros, los monjes tibetanos que tienen estas tradiciones de miles de años perfeccionando el arte de meditar, por ejemplo, lo pueden lograr inclusive despiertos. El resto de nosotros, los mortales, lo logramos todas las noches en el sueño profundo. En la fase, dentro del ciclo de la noche del sueño nocturno, hay una fase llamada sueño profundo. Y en el sueño profundo tú entras en las ondas delta. Y las ondas delta son esos espacios donde realmente tú miras la línea de onda de la actividad cerebral y la actividad cerebral es casi nula. Como casi que está muerto el cerebro. Eso ocurre todas las noches naturalmente, salvo que estés con mucho estrés y con problemas físicos, emocionales, con depresión, que se empieza a perjudicar esa arquitectura maravillosa nocturna. Pero salvando eso, todos entramos en sueño profundo y en delta en las noches. Pero los maestros meditadores pueden entrar en delta despierto. De hecho, los científicos han estudiado monjes meditadores y les sorprende la capacidad que tienen para activar delta a piacere, a discreción, on demand, cosa que un mortal no puede hacer. Si ellos se lo proponen, manifiestan delta como si nada y el cuerpo está ahí, está despierto ese ser, pero no está. Está pero no está, o sea, hay un cuerpo ahí sentado, pero el que habita el cuerpo no está, se salió del cuerpo. Está en la otra dimensión. Es muy bonito, ¿no? Entonces, cuando tú entras en delta, si entraras despierto, consciente, en verdad tu cuerpo está acá, pero tú estás como conciencia en la otra dimensión, haciendo viajes astrales, conectando con otros espacios, yendo a buscar cosas del futuro, trayendo información, yendo a ver lo que está pasando en África, en Asia, etc. Por lo tanto, salirse a ondas alfa, teta, delta incluso, es fundamental si quieres que pase lo que viniste a vivir a esta realidad. Si quieres construir tu camino coherente, conscientemente, conectado. Si quieres que pase lo que viene a continuación, si quieres tomar buenas decisiones, si quieres que aparezcan las personas que van a aparecer en tu vida, si tanto quieres esos logros, esos éxitos y ser feliz, necesitas la soledad. Porque es la ausencia de estímulos que te permite bajar de beta alfa, bajar de alfa teta. Y hasta ahí ya estaría muy bueno, pero inclusive con quizás años de práctica, ¿por qué no poder llegar a delta? Entonces, la soledad es la maravilla misma. Vamos a cambiar ese concepto. Gente querida, la soledad es maravillosa. La soledad es un regalo. La soledad es un secreto que saben solo los maestros. La soledad es ese espacio en donde te haces maestro, donde empiezas tú a crear tu vida, en donde empiezas a conectar con. ¿Y cómo se siente en la práctica? Tú cuando estás solo y pasas momentos sin ausencia, o sea, en ausencia de estímulos, esto son días, meses, años, ¿cierto? En donde empiezas a vivir la vida diferente. Esto lo sabe la gente que vive sola feliz, ¿no?
por elección. La gente que vive sola sabe que su vida cambió a partir del momento en que empezó a vivir solo, a encontrarse consigo mismo. ¿Cómo lo dice la gente normalmente? ¿Qué palabra ocupa? Empecé a vivir un proceso de autodescubrimiento, empecé a hacer las cosas que quería, empecé a hacerme preguntas, a reflexionar, empecé a descubrir lo que realmente quería de la vida, empecé a conectar con mis pasiones, empecé a atreverme a viajar solo, viajar sola. Eh, la gente ocupa distintas palabras, pero lo que está diciendo es empecé a conectar. Empecé a conectar con la historia que vine a crear acá. Empecé a conectar con mi intuición superior. Empecé a conectar con esos espacios de creatividad, con esos espacios de lucidez, claridad. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, aunque tú tengas familia, muchos hijos y mucha vida social, eso está perfecto. Si te encanta, manténlo, obvio. Maravilloso, te aplaudo. Eres bendecido, bendecida. Pero debes dejarte espacios de soledad. No son excluyentes. Debes poder conversar con tu familia y pedir, gestionar esos espacios de soledad. Yo, por lo que hago, acompaño a muchas personas y generalmente son mujeres. Y las mujeres tienen ¿cómo llamarlo? No sé si llamarlo karma colectivo, del postergarse por su familia, por sus hijos, por sus padres, por el marido, de dejar de ser ellas y poder ofrecerse al mundo, y dejan de lado estos espacios de soledad. Yo me lo sé de memoria porque atiendo hace muchos años mujeres y siempre el discurso es, eh, mi realidad es que no tengo tiempo. No puedo darme espacio sola. Me encantaría ir a caminar sola, pero no tengo espacio en la semana. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, en este caso mujeres, pero en general, no se regala espacios de soledad? Espacios conscientes de soledad, disfrutados, gozados, de conexión, de ir a caminar al parque, de ir a caminar al lago, a la playa, de darse espacios por último tomándose un café solo y pensando, escribiendo. Esa persona se va desconectando de su camino. Porque lo sepas o no, tú viniste acá a hacer un camino y ese camino está en permanente conexión. Tú estás en permanente conexión todo el tiempo. Lo que pasa es que no lo sabes, ¿cierto? Entonces la persona que se permite espacio de soledad empieza a conectar mejor, más coherente, le van haciendo sentido cosas, va descubriendo el videojuego, va entendiendo, dice, 1 más 1 más 1, ahora entiendo, esto no es casualidad, esto viene por algo, y empieza a hacerse maestro en el camino. Y es lo que vino a hacer. Pero la persona que no se da espacios de soledad, no conecta de igual manera, no se da ese espacio para entrenar. Si esto es como ir al gimnasio, esto es entrenable, se va entrenando, es tal como aprender a tocar un instrumento, un lenguaje, tienes que practicarlo, ¿no? Entonces, si tienes menos horas de vuelo, no vas a ser el mismo piloto que si tienes 10 veces más horas de vuelo, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. Entonces, si una persona nunca se da espacios de soledad para conectar, va a tener menos horas de vuelo, no va a ser tan hábil en el arte de la conexión, comunicación, intuición, creación de vida. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Probablemente que se va a empezar a desconectar, abriendo otras líneas de tiempo, concepto que hemos hablado en otros capítulos, y va a empezar a vivir otra vida distinta a la que vino a construir acá. Y eso, ¿en qué redunda? En que va a empezar sus códigos del cuerpo y su actividad mental emocional va a empezar a verse perturbada, y eso a la larga se traduce en síntomas, malestares, infelicidad, y a la larga puede traducirse en enfermedades. ¿Por qué la mayor cantidad de enfermedades crónicas y autoinmunes las poseen, las presentan las mujeres? ¿Por qué tanta enfermedad autoinmune en mujeres? Bueno, temas fisiológicos, por supuesto, dan a luz, tienen presión social, por muchos años y milenios han sufrido desde el punto de vista emocional, se han tenido que reprimir, perfecto. Pero además, ¿cierto? Son personas que de alguna manera no han podido tener esos espacios de libertad, de soledad, de explorar por su cuenta. Y ahora está pasando que hay muchas personas que se atreven a eso por libertad económica, cognitiva, por decisión propia. Hay mucha gente que está realmente decidiendo dejar su trabajo, dejar el lugar donde vive, divorciarse si es necesario y conectar con su camino. Y eso es muy, muy bonito si lo vemos desde el punto de vista más alto. Entonces, cuando no hacemos caso a nuestro camino, nuestro cuerpo, que son códigos que también son proyectados, podemos hablar
en otra oportunidad de eso, terminan perturbándose esos códigos y eso se traduce a lo mejor en una enfermedad de algún tipo. Por lo tanto, vamos redondeando y finalizando, tenemos que cambiar el concepto que tenemos de la soledad. La soledad, toda la vida, miles de años, para muchas culturas místicas, para muchos maestros, fue la gran aliada, la gran amiga, la gran compañera. Fue la clave del éxito. La soledad es lo más lindo que puede existir. Hay que cambiarle el concepto, exageradamente. La soledad es un regalo, un tesoro, maravillosa. Es un cofre de oro y que nunca aprovechamos, que nunca visitamos, o muy poco. La estamos aprovechando en un porcentaje menor. Está ahí para nosotros, aprovechémosla. Hay un secreto ahí que no nos han contado. Reducir la cantidad de estímulos visuales, auditivos, sensoriales, es un túnel, un camino, un pasadizo hacia la otra realidad, que es donde se cocina, ¿cierto?, el tras bambalinas de lo que después termina ocurriendo acá. Así es que nada, la invitación es clara: valorar, darle la importancia a esta maravillosa diosa que es la soledad, acogerla, quererla, resignificarla a partir de ahora y por supuesto, en la práctica, darte más espacios de soledad. Soledad gozada, disfrutada, no el típico eslogan visual de las personas solas sufriendo, pobrecita ella, él que está solito. No es esa la soledad de la que estamos hablando. Cuando Buda, Jesús, Zaratustra, Sócrates, el maestro que quieras, se iba a la soledad, no era como Jesucito, pobrecito, que está solito, Budita, ay, pobre Budita, que está solito. No es eso. No es eso de lo que estamos hablando hoy día acá. La soledad es maravillosa y te da una sensación de placer, gozo, conexión total. ¿Y qué es lo que pasa? Quiero dejar un gran concepto para el final. Cuando tú, ya lo dijimos, ¿no? El cerebro en beta está compartimentado por todos lados de manera diferente, cada zona a lo suyo, descoordinado. Alfa, una precoordinación. Teta, una coordinación total. Delta, ya eres el todo. En ese degradé, tú te vas fundiendo y fusionando y va desapareciendo la sensación del yo. ¿Recuerdas que al inicio te conté que beta activaba el yo? Bueno, alfa, de alguna manera eso se disminuye. En teta se va disolviendo. Si llegas a delta, ya definitivamente está disuelto. Cuando las ondas cerebrales van bajando, lo que pasa es que se va el cerebro coordinando en una sincronía maravillosa total, todas las zonas al unísono, el estadio completo, como decíamos, y empieza a disolverse tu sensación del yo. Ya no existe. A medida que vas bajando en ondas frecuenciales, te vas disolviendo en el todo. Es por eso que las personas, cuando llegan a meditación profunda, teta o delta, sienten y dicen: soy el todo, estoy unido con el universo, soy lo mismo que todo, soy lo mismo que Dios, etcétera, etcétera. Tú, cuando bajas a la soledad profunda mística, en verdad no estás más solo, porque eres todo lo que existe. Mira qué bonito, por favor, lo encuentro maravilloso. Cuando tú bajas a las profundidades de lo místico, en verdad se disuelve tu yo y ya estás menos solo que antes. Cuando estabas en tu yo, lleno de gente, estabas más como un silo, más independiente, separado del resto. Por lo tanto, estabas más solo. Cuando tú bajas a la soledad mística te disuelve, se apaga el DMN, el Default Mode Network, red neuronal por defecto. Ya no está la sensación del yo porque se apagó ese circuito. Entonces te disuelves en el todo. Por lo tanto, ya no hay concepto de soledad. Mira qué lindo. Cuando bajas a la soledad ya no estás más solo. Cuando bajas a la soledad mística, en donde desaparece el mundo exterior, la soledad mística, no la soledad sufrida tradicional. Cuando bajas a la soledad mística, profunda, meditativa, se disuelve tu yo.
tu ego, tu DMN. Se disuelve la sensación de que eres alguien separado del resto del universo. Maravilloso, maravilloso. Me encanta. Llega a ser emocionante. Y en ese estado, tú no estás más solo porque eres todo. Eres los árboles, eres las cascadas, eres los mares, las montañas. Y aunque suene para alguien que nunca lo ha experimentado ridículo, bueno, pregúntale a alguien que sí lo ha experimentado. ¿Cómo se siente? Hay gente que lo ha sentido con algún alucinógeno, perdón, como la ayahuasca, la psilocibina. Entre paréntesis, la psilocibina está aprobada, se ha estudiado seriamente por investigadores, no estamos hablando de cualquier cosa, con terapeutas, qué sé yo. Cuando tú también a través de esos alucinógenos o con alguna experiencia meditativa profunda, como las que hace Joe Dispenza o algún otro, te sumerges en ese mar de quietud del todo, ¿cierto? Las personas de verdad se deshacen en sustantivos, adjetivos que no alcanzan para describir esa situación, esa sensación de estar disuelto en el todo y no eres nunca más nada separado del todo. Por lo tanto, mira qué bonito, y con esto quería terminar. Cuando te sumerges en la soledad mística, no estás nunca más solo. Sabes quién realmente eres. Sabes que dentro de este videojuego está la ilusión de ser una cosa separada, pero sabes que allá afuera eres el todo. Nunca más estás solo. Por lo tanto, la soledad del día a día empieza a tener otro sabor, otro color, otra textura, porque sabes que en verdad no estás solo nunca, nunca, jamás, porque eres parte de todo, eres todo. Y esa sensación que con palabras puede sonar ridícula, como digo, insisto, para alguien que no la ha experimentado, para los que sí, saben a lo que me refiero. Ya nunca la soledad fue la misma. Cuando visitaste eso, ya nunca la soledad fue la misma. Por lo tanto, cuando entras en espacios de soledad, te conectas más con tu camino de vida, eres más feliz, vives con otra paz, empiezas a construir haciendo magia, aparecen cosas que antes no aparecían, personas que no aparecían, oportunidades que no aparecían, empiezas a generar más pasión por lo que haces, empiezas a conectar con lo que realmente te gusta hacer, empiezas a tomar decisiones, empiezas a vivir más coherente, empiezas a vivir desde otro lugar y además cada vez te sientes menos solo aunque vivas solo. Aunque te vayas solo a un parque, no te sientes solo. Y es realmente maravilloso, pero hay gente que no lo sabe hacer porque nunca lo ha hecho, nunca sabe lo que es sentirse solo de manera mística, de manera consciente. Se están perdiendo la mitad de esta historia, por decirlo así, se están perdiendo una de las cosas más lindas que podéis existir, que pueden vivir, que pueden experimentar. Vayan a probarla. Es adictivo. Vayan a probar la soledad mística, la soledad consciente, como para hacer la diferencia con la soledad sufrida, ¿no? Prueben la soledad. Está bien que tengan familia, perro, gato, pero vayan a probar la soledad mística. Va a cambiar su vida, absolutamente. Para bien. Bueno, queridos, creo que lo hemos logrado. Hemos cruzado el río y hemos llegado al lugar al que quería traerlos y espero haberlo hecho lo mejor posible para explicar estos conceptos y para que entiendas lo valioso que esto es. Así es que, nada, como siempre, te dejo invitado, invitada a indagar, experimentar en el Instagram, ¿cierto? Mira todo lo que tengo ahí. Uno de los procesos que imparto, que ofrezco es experiencia, maravilloso. Todos estos temas que tocamos acá son profundizados, pero en un esquema muy claro. El manual de instrucciones de esta realidad, de este videojuego en el que tú estás, que se está descubriendo. La ciencia está ahí llegando, está destapando la olla y quiero que lo sepas. Conéctate, tu vida no va a volver a ser la misma, te lo aseguro. Un antes y un después. Vas a vivir esta realidad de otra manera, desde cualquier lugar del mundo, porque es un proceso online. Tal como todos los procesos que entrego, también el otro gran coaching que doy, acompañamiento de salud, bienestar, nutrición, deporte, hábitos, rutinas, ayuno, baja de peso, mente, cognición, neuroplasticidad, sueño, digestión, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, salud, con la mejor ciencia de vanguardia, cosas que jamás a lo mejor has escuchado ni vas a escuchar. Ordenamos tus rutinas del día, de la semana, del mes, para siempre, hasta viejito, hasta los 100 años. Ese es el coaching en nutrición integrativa, que es el otro gran proceso que entrego, que también es online, también dura 3 meses y lo puedes ahí
averiguar en mi Instagram también. Hay un montón de testimonios por muchos años y también hay algunos reels ahí explicativos. Experiencia, espiritualidad y ciencia, y coaching en nutrición integrativa, salud, ciencia aplicada a las rutinas, a los hábitos para la longevidad, baja de peso, conexión mental, emocional y baja de probabilidades de enfermedades. Después de eso tenemos todos los cursos grupales que voy dando en el año a discreción, no hay fecha estipulada, pero hay que estar atento ahí al Instagram, más toda la información que comparto en el Instagram mismo, que es gratuita, información de salud basada en ciencia y que te puede ayudar en tu día a día. Así que visita ese lugar. Contáctame para más información, feliz de recibirte y comencemos juntos ese cambio que tanto estás buscando. Te dejo un gran abrazo como siempre, muchos cariños, espero que estés feliz haciendo lo que más te gusta, aprovecha tus días, conéctate con tu alma, con tu espíritu, con lo que viniste a hacer a este videojuego del planeta Tierra y te espero en la siguiente semana. Comparte estos capítulos, comparte este capítulo, hay mucha gente allá afuera que puede necesitarlo y le puede servir. Así que te dejo un gran abrazo y por supuesto te invito a que nos juntemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Salto Cuántico. Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.